Muy buenas tardes. Bueno, creo que estamos listos para comenzar. Muy buenas tardes en nombre de la Cátedra de Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad, proyecto cogestionado por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y la Fundación Popular. Nos permitimos darle la bienvenida al panel que tenemos en el día de hoy sobre instrumentos financieros para las alianzas desarrolladas por el Sistema de Naciones Unidas. Este panel se está desarrollando en el marco del curso especializado de alianzas público-privadas para el desarrollo sostenible en la República Dominicana, que estamos realizando desde hace ya varias semanas. Además de los estudiantes, el panel de hoy está abierto a otras personas que estuviesen interesadas en participar, así que nos alegra muchísimo dar la bienvenida a todos y todas. También queremos agradecer en nombre de la cátedra al Grupo Ramos, al Grupo Universal y también a ProSoli del Gobierno Dominicano por sumarse a esta iniciativa. Como ustedes pueden ver, esta es una iniciativa que se realiza en alianzas y no solamente en alianzas con los copatrocinadores de este curso especializado, sino también que estamos realizando de manera específica este panel en el día de hoy, conjuntamente con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que es un aliado muy importante para esta cátedra de responsabilidad social, empresarial y sostenibilidad. En el día de hoy vamos a tener un panel que esperamos será de mucho interés para todos ustedes que están acá en el día de hoy, con unas participaciones muy interesantes que van a estar disfrutando. Vamos a tener a la señora Inca Matila, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la República Dominicana, como parte del panel que estaremos desarrollando en la tarde de hoy. Nos estará acompañando también la señora Mildred Samboy, quien es oficial de alianzas y financiación para el desarrollo de la Oficina del Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas de la República Dominicana. Tenemos el honor también de contar con la presencia de la señora María Laura Tinelli, quien es asesora senior en mercados de inversión de impacto y líder de compromiso para América Latina, todo lo que tiene que ver con SDG Impact. Nos acompaña también en el día de hoy el señor Rafael Berigüete, que es el coordinador académico del curso de especialización en alianzas público-privadas para el desarrollo sostenible, y va a estar moderando este panel el señor Víctor Alfonso Rodríguez, quien es especialista del sector privado del PNUD en la República Dominicana. Presentamos también y damos las gracias a la doctora Angie Rincón, directora de la cátedra, quien también nos acompaña en el día de hoy. Y bueno, esperemos que esta tarde sea una tarde muy disfrutable, de muchos aprendizajes, y donde todos los que están acá acompañándonos y que han dedicado una parte importante de su tiempo en este día puedan irse realmente satisfechos con los conocimientos que vamos a estar compartiendo en la tarde de hoy. Y sin más, para darle la bienvenida oficial en nombre del Sistema de las Naciones Unidas y del PNUD, me permito, por favor, pasar las palabras a la señora Inca Matila, representante residente del PNUD en la República Dominicana. Adelante, Inca. No se escucha, Inca. Perdona, ahora sí, ya, unmuteada. Muy buenas tardes a todas y todas que están conectados hoy. De parte de PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, un saludo muy especial a todos que están conectados, y quiero extender este saludo también a nombre del coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas, Mauricio Ramírez, quien lamentablemente iba a acompañarnos, pero por una última urgencia no pudo unir. Pero el mensaje aquí es que estamos aquí conjuntamente como Sistema de Naciones Unidas contribuyendo a este esfuerzo para tema tan relevante incluso en este momento de la pandemia, el financiamiento de la Agenda 2030 y las opciones y herramientas, métodos, soluciones que implica
a mirar y profundizar en esta dimensión de financiamiento. Así que quiero extender un saludo muy cordial a todos los copanelistas. María Laura, qué bueno que nos estás acompañando desde lejos. De hecho, Rafael Beringuete y por supuesto también gracias Milrey Samboy de parte de la Oficina de Coordinador Residente. Y un saludo muy especial, por supuesto, Elías, a ti y a Anchi, que estamos nuevamente en esta aventura. Queremos, por supuesto, a nombre de todo el Sistema de Naciones Unidas, agradecer a Pucamaima y la Fundación Popular a través de la Cátedra de Responsabilidad Social, Empresarial y Sostenibilidad Alejandro E. Grullón por la cordial invitación a este panel. En este marco de curso especializado de alianzas público-privadas para el desarrollo sostenible en República Dominicana. Como sabemos, lo hemos estado hablando en varias ocasiones, ya aterrizando también en estos métodos específicos, la Agenda 2030 nos plantea metas y oportunidades de desarrollo muy importante para todos los países, pero hay que aterrizar a las realidades de cada uno de ellos. Es una hoja de ruta, o como a veces decimos, esta visión aspiracional con sus 17 objetivos de desarrollo sostenible que transciende la dimensión de crecimiento económico, considera a los pilares que se necesita lograr para el bienestar de todas las personas y tener sociedades prósperas, resilientes e inclusivas. Esto implica, por supuesto, superar las desigualdades en todas sus formas y buscar soluciones transversales más allá del ingreso, poniendo las personas al centro. Cumplir con estos objetivos es un compromiso que asumieron los Estados miembros de la ONU 2015 y lograrlo requiere un esfuerzo conjunto dentro, fuera y entre los países que implica colaboración, innovación y, por supuesto, el tema que hoy nos convoca, alianzas de toda la sociedad para el financiamiento. De toda la sociedad y todas las sociedades, entendiendo también la dimensión internacional. Claramente la llegada de esta pandemia por COVID-19, la realidad que nunca pensábamos vivir, que estamos atravesando, ha planteado nuevos retos en este camino. Sin embargo, ha hecho también más evidente la necesidad de seguir avanzando hacia estos objetivos, sin perder esta visión de mediano a largo plazo, poniendo las personas y poniendo sostenibilidad al centro. Y reforzando la necesidad de activar las capacidades de todos los sectores de la sociedad para trabajar conjuntamente en soluciones innovadoras ante estos desafíos de desarrollo que claramente están más evidentes que nunca y promover una recuperación socioeconómica oportuna, más resiliente, más sostenible y más inclusiva. Como decimos, la Agenda 2030 es más relevante que nunca. En este escenario debemos asegurar un aprovechamiento óptimo de las fuentes de financiamiento tanto existentes como algunas más novedosas, especialmente en un entorno de restricciones al acceso y condiciones cada vez más duras en los mercados de financiamiento que han desarrollado en este marco de los ODS. Esto refleja la importancia de abordar el tema de financiamiento desde una perspectiva de inversiones importantes a favor de las personas y su desarrollo. Así como ha abordado el secretario general del Sistema de Naciones Unidas, quien ha resaltado la importancia de buscar nuevas estructuras y soluciones de financiamiento como tecnología, apuntando que ya la digitalización está incluso hoy en día revolucionando los mercados financieros y pueden ser fundamentales para alcanzar nuestros objetivos compartidos y liderar esta revolución digital. Estamos en búsqueda de camino hacia una nueva realidad. Para estos fines, desde nuestra organización hemos colaborado en desarrollo de una variedad de herramientas y metodologías para el aterrizaje de los ODS y la identificación de fuentes de financiamiento de los mismos. Probablemente una exploración más relevante que en contextos anteriores. Ahora no solamente se trata de acceder a nuevo tipo de financiamiento, sino también utilizar el financiamiento existente mejor y de manera más estratégica. Más adelante en el panel vamos a profundizar
con todas estas novedades, algunos de los marcos, también un trabajo vanguardia a nivel global que estamos llevando a cabo desde el SDG Impact. Para lograr este futuro mejor que estamos aspirando, esta recuperación y respuesta socioeconómica hacia sociedades más inclusivas y más sostenibles, debemos maximizar el potencial de las herramientas que están en nuestro alcance y garantizar que pueden ser una fuerza para impulsar esta Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible adelante. En la discusión de hoy que tenemos, veremos más en detalle todas estas soluciones o algunas de ellas y podemos también aprovechar el espacio para intercambio, para aterrizar y aplatanar algunas de las opciones y tener una rica conversación esta tarde. Así que nuevamente muchísimas gracias por esta invitación y vamos a la materia. Muchas gracias, Inka, por tus palabras de bienvenida. En esta ocasión me permito presentar, soy Víctor Rodríguez y seré el moderador en esta ocasión. A continuación, para entrar en materia, vamos a presentar a Mildred Samboy, quien es oficial de Alianza y Financiación para el Desarrollo, en representación de la OCR de Naciones Unidas acá en República Dominicana. Le recordamos, antes de que Mildred pueda entrar, ¿verdad?, que tenemos, bueno, listo ya nuestros canales para poder recibir sus preguntas y que al final del panel estas puedan ser respondidas. Adelante, Mildred. Muchas gracias, muy buenas tardes, espero estén sumamente bien y agradecerles por este espacio, felicitarles pues obviamente a todas las entidades organizadoras de este espacio para fomentar el diálogo en temas tan importantes como la vinculación de un sector fundamental y con gran impacto como lo es el sector privado. Agradezco también y me pone muy feliz volver a mi alma mater como es la Pucamaima para compartir algunos de estos detalles que, como bien decía Inka y pues los demás colegas buscan reflexionar un poco más a fondo sobre la importancia que tienen los mecanismos de financiación en el contexto en el que nos encontramos. Y para esto, precisamente, yo quiero irme un poquito más al inicio de todos los procesos vinculados a el tema de financiación para el desarrollo. Y para eso, en primera mano, perdón, estoy yendo para atrás. Ok, no se preocupen. Y para esto quisiera pues arrancar con lo que se denomina como este espacio histórico de financiación para el desarrollo y la importancia que tienen estos procesos. Porque es importante entender un poco esa dinámica histórica que se ha dado desde, y lo hablo de manera reciente, ¿no?, luego del consenso de Washington y de otros procesos internacionales que buscaban redefinir el desarrollo, como en temas más recientes, como lo que fue la Ronda de Doha en el 2001, se adoptó lo que se denominaría una especie de programa de Doha para el desarrollo. La Ronda de Doha obviamente se enmarcó un poco más desde la perspectiva comercial internacional y la importancia de promover los sistemas de comercio y de la reforma de estos sistemas para reducir los obstáculos del comercio desde los diferentes países que forman parte de este espacio de diálogo. Luego de aquí es importante retomar lo que es el consenso de Monterrey en el año 2002, el cual tiene un impacto importantísimo en el tema de financiación para el desarrollo, porque nos habla de una forma muy enfática sobre la movilización de recursos domésticos, recursos nacionales, los cuales, en siendo diálogo importante de lo que se denomina financiación para el desarrollo, se siguió reproduciendo en los demás documentos sobre financiación para el desarrollo más adelante. ¿Y por qué traigo esta parte histórica? Porque entiendo importantísimo, siendo un espacio de academia, que podamos ir a retrotraer un poquito más el tema y entender de qué estamos hablando el día de hoy. En este espacio de Consenso de Monterrey también hay un punto muy importante que se denominó aquí como el tema de aumentar los espacios de capitales privados, ¿no? De fomentar esos espacios de inversión extranjera directa y otras corrientes de capitales privados, lo cual entonces nos da un panorama importante de denominación
en este sentido. Pero hay otro tema también de gran importancia y es la ayuda oficial para el desarrollo. Y más adelante vamos a ver por qué es tan importante en este diálogo. La ayuda oficial para el desarrollo se denomina, ¿no?, como este 0.7% aproximado que tiene que estar destinado desde los países considerados en desarrollo del Producto Interno Bruto a países en vías de desarrollo o países menos adelantados. Es un porcentaje que debe, como parte de la cooperación internacional, un poco más vinculado a la cooperación norte-sur en temas de financiación, como esa ayuda oficial para el desarrollo busca fomentar espacios de fortalecer precisamente los contextos nacionales de estos países en vías de desarrollo o menos adelantados. En este sentido, entonces, luego de todo estos procesos de debate y estando obviamente en un contexto paralelo de lo que fue la agenda de los objetivos de desarrollo del milenio, entonces es cuando vamos al diálogo de la transición entre la agenda del milenio y la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible. Transición que va desde el 2012 al 2015 con lo que fue los procesos de negociación. En el marco de esos procesos de negociación, entonces, entra el debate que ocurrió en julio del 2015, previo a la adopción de la cumbre con la Agenda 2030, y es lo que fue la tercera cumbre de financiación para el desarrollo en Etiopía, donde vamos a decir que se conforma un grupo interagencial de Naciones Unidas, pero también intersectorial, porque hay otros entes que forman parte de este grupo de personas especialistas para los temas de financiamiento para el desarrollo. Y aquí obviamente se presentan los grandes desafíos a los cuales toda esta dinámica de financiación para el desarrollo debe atacar. Los temas de acceso a protección social, reducción de la malnutrición, industrialización, infraestructura sostenible, brechas de empleo, protección de ecosistemas. Y obviamente cuando hablamos de protección social no podemos dejar de lado todo esa amalgama que conforma los desafíos sociales, como son las desigualdades de género, desigualdades entre muchos grupos en condiciones de vulnerabilidad, personas de edad, personas viviendo con VIH, personas adultas mayores, población LGBTI, entre otros grupos que también se encuentran conformados dentro de todo esto. Este espacio de la tercera cumbre de financiación para el desarrollo es un hito imprescindible para analizar este tema, porque es donde se da un fortalecimiento a lo establecido en el Consenso de Monterrey en el 2002 y a su vez se posiciona aún más la movilización de recursos domésticos, pero también otra vez el tema de capitales privados e inversión de origen más privado en ese sentido. Se aprueba entonces luego, en septiembre del 2015, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible con sus 16 objetivos de desarrollo, sus 169 metas y más de 230 indicadores, de los cuales de manera muy concreta en el ODS 17 podemos identificar dentro de la cápite específico sobre financiación, que son el 17.1, 2, 3, 4 y 5, entonces se retoma lo establecido por la tercera cumbre de financiación para el desarrollo y se posiciona el centro de lo que es el tema de la Agenda 2030, recolectando, ¿no?, y recogiendo todas estas iniciativas pasadas, los cuales nueva vez hace mención de este proceso. Ahora bien, ¿qué ocurre con todos estos temas? Y es la importancia de analizar el tema de la ayuda oficial o la asistencia oficial para el desarrollo otorgada a los países en desarrollo, países menos adelantados. Y es este fenómeno precisamente de cómo ese 0.7% anual del Producto Interno Bruto de los países en desarrollo, donde todavía no podemos superar siquiera la mitad de ese compromiso asumido por los países para fortalecer la financiación en los temas de desarrollo que estamos hablando, es decir, todos estos temas que tienen que ver con derechos humanos, derecho al desarrollo, de dónde se financia, de dónde salen estos fondos, pues precisamente en este debate la ayuda oficial para el desarrollo tiene un peso muy importante en financiar los temas vinculados a el acceso a derechos de muchas personas. ¿Qué ocurre? Que con la situación de la transición de la Agenda del Milenio a la Agenda 2030, había un sinnúmero de temáticas o enfoques o áreas de desarrollo importantes que no estaban siendo consideradas en el tema de financiación en las agendas nacionales y obviamente también en la agenda internacional. Esto entonces causó que se elevara por muchos billones de dólares más
el monto que debe ser destinado precisamente a los temas de desarrollo en muchos de los países, y por ende también esto fomenta a que se tenga que visibilizar aún más en las agendas nacionales la importancia de financiar estos temas y de buscar fondos alternativos a los fondos o recursos oficiales domésticos de nuestros presupuestos nacionales, por ejemplo. En ese sentido, el comportamiento de la ayuda oficial para el desarrollo puede haberse mermado o disminuido en el paso del tiempo, o tiende a una fluctuación que realmente no ayuda a ese porcentaje que se tiene destinado para esa ayuda oficial para el desarrollo. Y para eso también le muestro los flujos de capital que se dan en un contexto determinado en los países en desarrollo, y la importancia que tienen estos flujos de capital en inversión extranjera directa, deudas, remesas, cooperación sur-sur, las carteras de portafolios de equidad, bancos comerciales y otras inversiones, y la ayuda oficial para el desarrollo. Si se dan cuenta, en todos esos porcentajes que se ven ahí, hay cifras que son mucho más altas en materia de cooperación. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos países tienen flujos económicos o flujos de capital que están dedicados a temas de desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que la agenda de desarrollo nacional de un país puede verse altamente afectada si la ayuda oficial para el desarrollo se disminuye. Y por ende, entonces, en los debates de la tercera cumbre de financiación para el desarrollo se promovió grandemente el fortalecer las agendas nacionales de presupuesto destinadas a estos temas. Porque entonces, ¿qué pasa cuando estas ayudas oficiales para el desarrollo no llegan en algunos países? ¿Qué ocurre con el acceso, obviamente, a servicios, el acceso a esa protección social y el acceso a derechos? En este sentido, esto es una gráfica también que muestra el caso de América Latina y el Caribe, esta misma fluctuación entre inversión extranjera directa, remesas, asistencia oficial para el desarrollo, y pueden ver que el verde oscuro, más oscuro, que es asistencia oficial para el desarrollo, ese comportamiento que tienen muchos de los países de no necesariamente significar un porcentaje alto de esos flujos que se dan, o esas fuentes de financiamiento externo en muchos de nuestros países. Lo cual significa que si no viene de la ayuda oficial para el desarrollo, o de las remesas, o de alguna otra inversión extranjera directa, significa que debe estar contemplado en los presupuestos nacionales de nuestros países, porque al final del día estamos hablando de agendas de desarrollo y de derechos humanos. Si no se está financiando, ¿cómo se da esto en el ejercicio y en la práctica? Este es otro ejemplo de los flujos de asistencia oficial para el desarrollo hacia América Latina y el Caribe con respecto al ingreso nacional bruto, y se puede ver el comportamiento de disminución que ha tenido en el paso de los años. Aquí hay muchas consideraciones, ¿no? Aquí hay muchos puntos de los índices de medición de muchos de los países de la región latinoamericana, el crecimiento económico sostenido que se ha tenido. Ahora bien, la pregunta que se hace desde la perspectiva del desarrollo humano es si realmente ese crecimiento económico está relacionado al crecimiento, obviamente al acceso o desarrollo humano, y es ahí donde entonces se da una clasificación de los países de una forma u otra que se posiciona a que estos países dejen de ser, por ejemplo, países menos adelantados y comiencen a escalar en estos índices de desarrollo internacionales, haciendo que mucha de la ayuda oficial para el desarrollo pues se retire. Es una cuestión de la lógica no internacional de que a más crecimiento, pues menor ayuda necesitaría este país para desarrollar sus agendas nacionales. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces, y ahí es donde viene un poco la disyuntiva de este proceso que es bastante delicado, y es que se va disminuyendo la ayuda oficial al desarrollo, pero eso no necesariamente significa que los porcentajes o el presupuesto realmente está respondiendo a estas necesidades que la ayuda oficial para el desarrollo deja de financiar mediante esos flujos de asistencia que da a muchos países. ¿A dónde se dedica entonces cuáles son esas grandes áreas que comúnmente se tienden a dar en América Latina y el Caribe? En la infraestructura social, servicios sociales, infraestructura económica, servicios económicos, sectores productivos, asistencia multisectorial, y estos que ven acá denominados y detallados en el listado.
A su vez, también es importante destacar cómo ha incrementado o ha bajado esa inversión de cartera privada o inversión extranjera directa, como se le denomina también, en los últimos años, cómo ha incrementado, lo cual también nos da una mirada, cómo ha incrementado o ha disminuido, dependiendo el área, ¿no? El sector. Si se dan cuenta, la inversión extranjera directa ha incrementado, a diferencia, pues obviamente, de los flujos de cartera privados, como podemos ver en esos últimos años. El tema de las remesas también tiene un peso importantísimo en las economías y en los flujos de capital de la región latinoamericana, pues sabemos que muchas personas migran de los países de América Latina y el Caribe a otros espacios y luego de este proceso de migración, pues obviamente financian, en este proceso pues remiten los familiares de los países de origen. También, un punto importante que no podemos dejar fuera y es una isla colocada en el mismo trayecto del Sol, y es que nosotros como isla compartida con Haití somos uno de los tantos pequeños estados insulares en desarrollo, lo cual le da también un matiz un poquito más extenso en cómo todos estos procesos de flujos financieros van a impactar o no de manera directa en lo que es la ayuda oficial para el desarrollo. En el caso de la República Dominicana, uno de los países con altas vulnerabilidades ante los choques climáticos, con una economía pues, que se ha sostenido en el tiempo en materia de crecimiento, pero que cuando trasladamos estos análisis vinculados al índice de desarrollo humano y comenzamos a incorporar variables y ver ya esto desde una perspectiva de pobreza multidimensional y la vulnerabilidad que tiene la población ante estos choques climáticos, independientemente de todos los esfuerzos que se pueden hacer para la salida de la pobreza de muchas personas, está también la consideración de países de renta media alta. Cuando entramos a este detalle y siendo más una característica vinculada a los pequeños estados insulares en desarrollo, entonces nos vemos en mayor vulnerabilidad a cuando no tenemos esa ayuda oficial para el desarrollo. Y eso entonces importancia aún más generar los espacios de diálogo con multisectorial, donde se vincule obviamente el sector público, gobierno y sector privado. Voy a tratar de avanzar porque siento que no me va a dar el tiempo. Entonces, en este sentido, esta es una gráfica que muestra un poco el financiamiento estimado necesario de algunos de estos objetivos de desarrollo sostenible en miles de millones de dólares, de cuánto dinero realmente se estaría necesitando. Y ojo, esto es antes de la pandemia. Es decir, que ahora con el shock que ha tenido toda la crisis vinculada a COVID-19, muchos de estos espacios o desarrollo de muchos de estos objetivos pueden verse retrotraídos en el impacto que ha tenido, por lo cual potencialmente este análisis incremente mucho más en cuánto dinero, financiamiento se necesita para poder desarrollar estos objetivos. Por lo cual entonces nos brinda un panorama mucho mayor de la importancia que se tiene de vincular tanto la ayuda oficial para el desarrollo, pero también mecanismos alternativos de financiación, como puede ser precisamente los del sector privado, entre otros. Entonces, considerando el contexto actual, la economía mundial... Sí, ¿me quedan 5 minutos? Sí. Felicidades. Okay. Bueno, pues vamos a tratar de hacer esto bien rapidito acá para demostrar algunos puntitos, si no, no pasa nada, yo le comparto la presentación y seguimos el diálogo luego. En el 2020 la economía mundial se hundió en un 4.3%, cerca de 2.5 veces más durante la crisis económica mundial del 2009, lo cual también repercute sobre muchos de estos espacios. Y toda esta gestión del riesgo que significa el shock de la pandemia es importante considerarlo. Esto refleja obviamente la importancia de comprender y analizar los riesgos y analizar también las políticas, incluidas la de financiación, cómo pueden utilizarse para reducir los riesgos, es decir, cómo se puede pensar de manera más estratégica, inteligente, de aquí en adelante sobre las inversiones que se tienen, pero también las fuentes de financiación de los temas de desarrollo y los temas de derechos humanos. En este sentido, va a ser muy rápido. República Dominicana y Naciones Unidas ha sido una vinculación desde sus orígenes, siendo un estado fundador, firmante. En la República Dominicana hay aproximadamente unas 12 agencias
residentes, dentro de las cuales pues obviamente se encuentra PNUD, está también UNFPA, OIM, entre otras que ven aquí pues los logos. Hay otras agencias que no son residentes, pero que tienen proyectos aquí en el país también, y que es importante pues ver esa diversidad de espacios y de cómo puede ser importante en esa vinculación. En este sentido, en el marco de todos los procesos de financiación que se han dialogado, hubo lo que se denominó el Fondo ODS para financiación ODS per se, que es un fondo que sale, ¿no?, en convocatoria cada año, y el cual es una oportunidad importantísima para que se pueda movilizar las alianzas multiactor y multinivel. En este sentido, se desarrollaron algunas propuestas que siguen siendo propuestas, pero que nos dan un marco de hacia dónde podemos repensar esta situación que tenemos. Algunos de los componentes estaban vinculados en la arquitectura y ecosistema de financiación ODS, es decir, cómo se generan las condiciones y capacidades en la alineación del capital público y privado con los ODS. ¿En qué sentido? Bueno, analizar los marcos de financiación nacionales integrados, marcos nacionales, diálogos y alianzas. En la República Dominicana, y también obviamente algunas de las ideas que quieren decir esto de financiación ODS en la arquitectura es la creación de hojas de ruta de financiación sostenible, revisión de gastos relacionados a los ODS, el etiquetado de los ODS también, estrategias de costeo de los ODS, cuánto cuesta un ODS concreto o un ODS vinculado a otros, son algunos de los temas vinculados pues precisamente a este punto. Realizamos un ejemplo de propuesta donde se buscaba actualizar el sistema de monitoreo y evaluación de la contribución del gasto público a las metas priorizadas en los ODS para implementar instrumentos de financiamiento para la Agenda 2030. Esto fue una propuesta que sigue en pipeline, sigue en agenda y que fue presentada por PNUD, UNFPA y UNICEF a este fondo. Otro ejemplo es el componente 2, donde se busca catalizar inversiones estratégicas financieras con sector privado para potenciar, ¿no?, respaldar esas soluciones. Y ahí hay muchos ejemplos a nivel internacional de fondos que puedan desbloquear esa financiación privada en algunos espacios. Nosotros como República Dominicana presentamos una propuesta de un fondo de inversión en desarrollo sostenible e inclusión social, fondo de garantías para dominicanos en el exterior, con el liderazgo de OIM, la participación de FAO, PMA y PNUD. Entonces, es un poco las ideas de cómo fomentar el tema de las remesas para invertir en proyectos de desarrollo local y en proyectos de desarrollo social en la República Dominicana. Hay otro fondo que es el Fondo de Respuesta y Recuperación de ONU COVID-19, donde se abordaron también algunas iniciativas para ser parte de ese fondo fiduciario para abordar la emergencia sanitaria, centrarse en el impacto social y también ayudar a los países a recuperarse mejor. Hay otros fondos en el año. También podemos pues compartir que son espacios de diálogo que podemos seguir, ¿no?, conociendo, porque tienen movilizar estos temas estratégicos, sector público, sector privado, sistema de Naciones Unidas, dentro de los cuales hay pues varios de estos que ya les he hablado. Está el Pacto Global de Naciones Unidas también, que es un espacio que yo sé que muchos de ustedes seguro han escuchado, han fomentado, han hablado en varias ocasiones, pero que nos ayuda a identificar los puntos en común prioritarios y esos puntos pues obviamente neurálgicos, tanto desde el sector público como sector privado, para potenciar la participación en estos temas de desarrollo. Hay otras agencias, y voy a hacer un pase rápido ya para concluir, y Víctor no me... es el tema del de inversión de 260 millones en el sector privado de República Dominicana en los temas de manufacturas, agronegocios y servicios, infraestructura e instituciones financieras. UNICEF tiene una plataforma empresarial que también tiene un enorme potencial para promover los derechos de la niñez mediante la identificación en el centro, en el soluciones innovadoras del sector privado y ahí también a la empresa privada en estos temas de derechos de la niñez. Desde OIM, que es otra de las agencias, fondos y programas en República Dominicana, está algunas plataformas y proyectos. Tienen uno de linternas solares, que es una iniciativa muy particular
pero también tienen el proyecto de IRIS, que es sobre el reclutamiento ético para promover a trabajadores migrantes. En el caso de la República Dominicana me parece que es una iniciativa que tiene mucho potencial, tomando en cuenta que somos un país que tiene una isla compartida donde pues el tema migratorio siempre es de gran relevancia. El Programa Mundial de Alimentos también tiene toda una iniciativa de Individual Giving, donde se habla de impacto, ingresos e innovación y donde ya se ha tenido experiencias con algunas empresas o en iniciativas empresariales como es Sanar una Nación, Mastercard Caribe, entre otros. Ya para cerrar esta parte de agencias, menciono UNESCO porque UNESCO es una agencia bastante estratégica en materia de recursos y cooperación técnica de este sector privado y también la institución, donde obviamente se da una parte de recaudación de fondos enfocados a los temas de educación, ciencia y cultura, pero que también se puede hacer al inverso, y es cuando algunas instituciones del sector privado necesitan tener asistencia técnica en estos temas. Hay creo que una relación ahí, un win-win situation. Entonces ya consideraciones finales para cerrar. Es importante la reflexión del contexto actual de COVID-19 y evaluación de oportunidades del sector privado. Es fundamental tomando en cuenta estos grandes hitos que les he mencionado muy rápidamente. La innovación, como mencionaba Inca también, en las medidas de movilización de recursos domésticos, nacionales y vinculación a actores no tradicionales, relevancia, el fortalecimiento de la vinculación del presupuesto nacional con las necesidades de desarrollo. Esto es un discurso que viene de muchos años y que lamentablemente todavía sigue siendo una necesidad. Y es que los presupuestos nacionales, mediante ese proceso tal vez de etiquetado y de muchos procesos adicionales más, cómo están respondiendo a las necesidades de desarrollo en el terreno, de las personas, de la gente en el territorio. Promover el debate público, la academia y espacios de pensamiento estratégico y desarrollo de propuestas basadas en evidencia con un enfoque de género, inclusión y sostenibilidad como este que estamos teniendo. Es importante ir más allá, llevar a la investigación, y es ahí donde menciono pues precisamente el tema de la academia. Es importante que se generen los espacios de análisis, de pensamiento crítico de estos temas, de qué está pasando en la República Dominicana. Necesitamos investigación, necesitamos papers. No hay suficiente investigación analizada. Tal vez tenemos algunos datos, pero esos datos tienen que seguir analizándose para nosotros poder fijar posturas en cualquier sector en que nos encontremos. Identificar espacios y áreas de inversión estratégicas, que yo me imagino que María les va a hablar un poquito más de esto, ¿no? De bonos de impacto social, bonos verdes, entre otros. Y uso de la tecnología con una mirada inclusiva para eficientizar los medios de implementación de muchos de estos procesos de bonos de impacto social que puedan catalizar el dinero. Y por último, ya para cerrar, las alianzas son las que hacen que las cosas sucedan, y yo creo que ustedes han estado hablando de esto en muchos espacios ya. Así que hay que fomentar las alianzas de multiactor y multinivel, porque son las que van a garantizar que esa financiación se mantenga viva, esos flujos se mantengan vivos y que realmente puedan responder a las necesidades en el tren. Ya con esto, pues, les pido, pues, disculpa por el tiempo y la rapidez, le doy, pues, muchas gracias por escucharme, y a la orden desde la oficina del coordinador residente con el tema de alianzas y financiación para el desarrollo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mildred, por tu interesante presentación. Les recordamos que les vamos a estar compartiendo las presentaciones a quienes se inscribieron en el panel el día de hoy. Yo rescato algunas de las palabras, Mildred, de tu presentación: financiación nacional, los recursos domésticos, remesa, capital privado, pacto global. Son de esas iniciativas interesantes que nos contaste el día de hoy. Bueno, a continuación les cedo la palabra a Inca Matila, quien nos estará compartiendo algunas informaciones interesantes en este día. Adelante, Inca. Estoy proyectando acá. No se escucha, Inca. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Vamos adelante ya directamente a la slide 5. Así saltamos, digamos, del contexto, lo que tiene que ver con la Agenda 2030. Mildred lo ha cubierto muy bien, prácticamente la parte de la historia, y principalmente ver y aterrizar ya dónde estamos en caso de República Dominicana. Principalmente rescatar un elemento, lo que sí podemos observar desde el inicio de, digamos, del compromiso de la Agenda 2030,
que el país ha sido proactivo en aplicar en el contexto nacional varios de los instrumentos de aterrizaje de la Agenda 2030 que han estado disponibles y generados por Naciones Unidas y las diferentes agencias para apoyar, digamos, cómo alinear los planes de desarrollo, por ejemplo, hacia la Agenda 2030. Por ejemplo, República Dominicana es uno de los 8 países de la región de América Latina y el Caribe que después solo 3 años de haberse adoptado la agenda ya contaba con un análisis de alineación, Rapid Impact Assessment, como lo llamamos en inglés, al igual que resultados para aceleración de políticas públicas a favor de la Agenda 2030, los MAPs. Entonces, de cierta manera, cuando empezamos a pensar y aterrizar el financiamiento en cada uno de los contextos de país, necesitamos el qué. Normalmente deriva de la estrategia nacional o estrategias nacionales de desarrollo, las políticas públicas, pero prácticamente también diferentes métodos analíticos para ver qué tan alineados los diferentes programas, políticas o planes están actualmente en la Agenda 2030. Y eso es un trabajo lo que con bastante extensidad ya en caso de República Dominicana sí se ha podido avanzar. Ahora bien, adicionalmente, es importante destacar que prácticamente se ha establecido un mecanismo nacional de seguimiento de la Agenda 2030, la mesa interinstitucional de coordinación, diferentes hojas de ruta para entender cómo avanzar en el qué hacia diferentes ODS. Aquí destacan las hojas de ruta número 1, 2, 5 y 12 y de producción, consumo y consumo responsable, que fue el último publicado el año pasado. Si bien los avances sirven para mostrar el compromiso de República Dominicana a favor de esta Agenda 2030 y por lo tanto también han sido bien útiles para abordar y utilizar como hojas de ruta para estos fines, existen todavía varios desafíos, que es principalmente en el cómo, en el financiamiento. Mildred presentó algunas de las propuestas que durante el último año y medio se ha estado trabajando desde República Dominicana. Sin embargo, todavía estamos en los pasos iniciales en cuanto a establecer un marco integral de financiamiento para la Agenda 2030 en caso de República Dominicana. Esto en un contexto donde tenemos un espacio fiscal limitado, especialmente debido a la pandemia. Claramente estamos en una posición incluso mejor que varios otros países, sin embargo, no es fácil el acceso al financiamiento externo en este momento. Claramente destacan las importantes brechas y desigualdades y además los impactos de la pandemia que ha jugado, digamos, con las brechas preexistentes y ha creado otras. Hemos ya abordado con bastante amplitud, claramente la parte de asistencia oficial de desarrollo, que claramente para países como República Dominicana no es la solución, sino claramente la solución tiene que llegar de recursos nacionales de todos los diferentes sectores, más combinado a un acceso a financiación interesante externo. Y claramente lo que tenemos en este momento, cuando hacemos una reflexión ya mirando algunos de los elementos de inversión actual, estos son algunos de los resultados de un análisis que hicimos en 2017, estamos mirando que en su momento, solamente mirando, digamos, los planes del sector público, teníamos los planes alineados con la esfera de personas de la Agenda 2030, 44% casi, prosperidad 42% casi, a temas de paz, convivencia, justicia e institucionalidad 14.1%, y interesantemente, donde también se abre una tremenda oportunidad para caso de República Dominicana, ya pensando el cómo en términos de financiamiento, una muy poca participación a las temáticas, objetivos en la esfera del planeta, en caso de República Dominicana, menos de 1%. Excelente. Entonces, ¿cómo empezar a aterrizar esta parte de cómo de la financiación en contexto de la República Dominicana?
Prácticamente, además del compromiso, además el gran trabajo, lo que se ha hecho incluso también con actores del sector privado de sensibilizar, de identificar también las prácticas prometedoras, por ejemplo, para empezar a impulsar algunas de las acciones, de valorar cómo las estrategias de negocio, por ejemplo, del sector privado están alineados a la Agenda 2030, y este mismo tipo de ejercicios en el lado del sector público. Todavía estamos, digamos, en los pasos principales para entender dónde está la inversión actual existente en los ODS, nivel de objetivos y metas. Esto sería prácticamente ya el primer paso para empezar a etiquetar, aterrizar la Agenda 2030 en términos más concretos. Claramente también ver desde este punto de vista de inversión, desde el punto de vista de presupuesto nacional y otras fuentes de financiamiento, dónde se está alineando en este momento la inversión, los gastos en cuanto a una clasificación según los objetivos de desarrollo sostenible. Hay algunos avances en esta materia en el país, pero todavía hace falta, digamos, hacer el salto de alineación y este análisis sobre la alineación en cuanto a los recursos invertidos de los recursos existentes. Y claramente en este momento también una oportunidad a la vez de ver dónde están las grandes oportunidades financieras. Consideramos todavía que aunque el ejercicio de priorización o identificación de aceleradores de la Agenda 2030 que se llevó a cabo en 2018, todavía estos aceleradores, según el análisis, están relativamente bastante relevantes y se puede utilizar para ver dónde en toda la esfera de los 17 objetivos posiblemente podemos buscar los puntos de acupuntura para impulsar, digamos, círculos viciosos en términos de financiamiento. Ya anteriormente mencioné la gran oportunidad en inversiones verdes, en potenciar, digamos, las áreas de oportunidad en cuanto a la esfera del planeta. Vamos todavía a la anterior, Víctor. Me perdí con mis propias notas, pero aquí vamos. Entonces, en este sentido también hay un elemento en este análisis principal, en el cómo, en la parte de financiamiento, claramente también ver cómo optimizamos de los recursos existentes. Se ha hecho en este momento y en los años anteriores algunos esfuerzos importantes de mejorar el gasto nacional, combinado esto con un análisis de alineación hacia las prioridades en términos de ODS, es una de las formas de la optimización. Y claramente también empezar a pensar y explorar las nuevas oportunidades de financiamiento, que sí creemos que a pesar de un marco complejo en cuanto a acceso a financiamiento, en cuanto al, digamos, el golpe duro que esos en términos socioeconómicos que se ha dado desde la pandemia de COVID-19, hay oportunidades en cuanto a métodos e instrumentos para acceder y fomentar canalización de inversiones hacia un mapeo definido hacia la Agenda 2030. Ahora sí, vamos adelante, Víctor. Prácticamente para empezar a aterrizar esta parte de financiación para desarrollo y en caso dominicano particularmente, en esta primera fase de optimización de los recursos existentes estamos recomendando poner mucho énfasis en el análisis de gasto en relación de los ODS para conocer los niveles actuales de contribución de los recursos nacionales en la agenda. Esto combinado con algo, lo que estamos trabajando fuertemente este año, que es desarrollar el análisis de las contribuciones del sector privado en la Agenda 2030. Estamos trayendo una herramienta bien interesante al país, que es el mapa de inversiones de ODS, y esperamos que este año, ya con todo el trabajo avanzado también con las alianzas con el sector privado, se podría completar este entendimiento donde también desde los recursos privados en este momento se están financiando. Claramente identificando estos dos principales fuentes de financiamiento, identificar las brechas actuales de financiamiento en función de las prioridades y en función de los aceleradores
de la Agenda 2030 y claramente como último paso establecer las prioridades de financiamientos identificado desde el contexto actual sin perder esta visión de la hoja de ruta o visión aspiracional de la Agenda 2030. Vamos adelante. En la segunda fase, donde en la construcción de estos marcos integrales de financiación para el desarrollo, estamos poniendo mucho énfasis en la identificación de nuevas oportunidades de financiamiento. Y esto lo vamos a ejemplar con algunos de los ejemplos también en la intervención de María. Pero prácticamente aquí queremos poner en el radar la importancia de identificar de alternativas de apalancamiento de inversiones a la luz de las brechas identificadas para la agenda, fortalecer las alianzas y alinear las estrategias de competitividad nacional que mejoren las oportunidades para impulsar las inversiones. Pero no solamente de punto de vista de competitividad, sino un punto de vista de una lectura de competitividad del país desde los lentes de la Agenda 2030. Y esperamos que también prontamente tengamos algunas buenas novedades sobre esta temática en caso de República Dominicana. El tercer elemento que queremos poner en radar de ustedes hoy es evaluación de costo de oportunidad alternativo de inversión en los ODS. Aquí, por ejemplo, tenemos algunas oportunidades interesantes, lo que se ha podido evidenciar en caso de República Dominicana. Por ejemplo, antes de la pandemia se ha identificado 4 áreas de oportunidad para negocios en marco de la agenda, que son alimentos y agricultura, ciudades, energías y materiales de salud y bienestar, y generando también otro tipo de retornos más altos y ahorros con un valor de más de 1.2 miles de millones de dólares. Entonces, no solamente identificar dónde estamos en este momento invirtiendo, identificando las brechas, sino también entender e incluso utilizar microsimulaciones que hemos utilizado en varios países, incluso de la región de América Latina y el Caribe, para ver estas alternativas de financiación. Y claramente también, como último paso, explorar las diferentes posibilidades de elaborar un portafolio de nuevos instrumentos. Y aquí queremos también dejar algo de espacio para María, para que nos comparte algunos de los elementos sobre estas novedades. Vamos adelante. En esta dispositiva simplemente quiero poner en su radar, digamos, algunos de los elementos de las tremendas posibilidades en cuanto a la identificación de los instrumentos existentes y posibles incluso aplicar en caso de República Dominicana. Cada uno, por supuesto, tiene su especificidad. Aquí hemos estado clasificando algunos de los instrumentos existentes en cuanto a las 5 esferas o 5 Ps de la Agenda 2030. Paterneado no había visto antes, seguramente se refiere a los partnerships o alianzas. Entonces, algunos de estos instrumentos y soluciones existentes en este momento se fundamentan en la utilización de la tecnología. Ahí tenemos una altísima gama de nuevo tipo de instrumentos en este sentido. Otros requieren la intervención de instituciones financieras, otros pueden desarrollarse a través de comunidades o individuos, exacto, y alianzas entre sector público y privado. Y lo interesante aquí es que la utilización de estos instrumentos se haga a partir de la información sobre las necesidades existentes. Estamos volviendo a la importancia de identificar primero las brechas en cuanto a financiamiento, los aceleradores y claramente también aterrizar dónde están las áreas de inversión prioritaria. Y aquí, aunque no tenemos todavía todos los análisis disponibles, estamos previendo una tremenda oportunidad para instrumentos de financiamiento verde que podemos profundizar en la conversación un poquito más en detalle. Claramente ahí lo que hemos identificado, por ejemplo, a cara de estos instrumentos que permiten prácticamente también traer unos dobles beneficios al país en términos de reducción de vulnerabilidades o preparación ante las vulnerabilidades climáticas y las ambientales en el país.
El otro elemento donde también hemos visto algunas soluciones innovadoras en cuanto a canalización, esto lo mencionó Mildred también en su primera presentación, que tiene que ver con los flujos de las remesas. Actualmente una gran parte de las remesas se está destinando en la parte de consumo. Claramente, en cuanto a los flujos que están llegando al país, ofrecen una tremenda oportunidad, no solamente invertir, sino invertir bien en cuanto a beneficios de ganar-ganar también en términos de desarrollo. Y ahí claramente también se ha explorado algunas de las oportunidades que podrían ser oportunas para el contexto de República Dominicana. Creo que me quedan, Víctor, no me avisaste cuando me quedan 5 minutos, creo que me quedan 1 minuto para que podamos avanzar. Entonces, vamos ya a las reflexiones finales. Prácticamente aquí para la conversación también quiero poner algunos puntos de vista que considero también que son bastante complementarios a los puntos que mencionó Bill. Claramente estamos ante la necesidad de buscar optimizar los recursos existentes y buscar nuevo tipo de financiamiento y canalización de financiamiento existente de manera mejor ante los tremendos retos de la coyuntura actual utilizando esta Agenda 2030 de desarrollo sostenible como esta visión aspiracional. Como es una agenda multidimensional, requiere no solo políticas multidimensionales, es decir, cómo se aterriza el plan de desarrollo a políticas públicas que además tienen este enfoque multidimensional, sino también cómo sepamos levantar las métricas necesarias y fuentes de financiamiento que tienen esta misma dimensión multidimensional. República Dominicana claramente es uno de los países afortunados, tal vez, para decir que se encuentra en una categoría de renta media alta, que claramente mejora también su posicionamiento, incluso que no ha sido tan golpeado en esta pandemia, hacia las oportunidades hacia afuera. Sin embargo, es una realidad donde muchas brechas todavía existen en cuanto a inclusión, en cuanto a productividad, en cuanto a resiliencia y claramente también ante estos desafíos emergentes como cambio climático y el acceso a tecnologías de innovación. Estos son algunas de las áreas donde estamos identificando que pueden convertir incluso como los aceleradores de una segunda generación. Financiar la Agenda 2030 a nivel nacional requiere acciones integradas y coordinadas y centradas en la optimización de recursos disponibles desde el enfoque de toda la sociedad. Más allá del sector público, más allá del sector privado, también ver los demás actores de la sociedad, no solamente en su papel de abogacía, sino también en alertar desde la realidad local, nacional, de las oportunidades, de esta reorientación de los recursos. Claramente también se requiere definir el tipo de abordaje que a nivel nacional se tomará para desarrollar una estrategia de financiamiento de los ODS. Esto es el gran siguiente paso para República Dominicana. Cómo después en montaje institucional se logra aterrizar ya hacia una hoja de ruta de identificar los gastos, inversiones existentes, brechas, identificar las oportunidades de focalización en términos de financiamiento, es decir, cómo ir aterrizando la hoja de ruta hacia un marco integral de financiamiento para el país. Como países clasificados en el grupo de renta media alta, se sugiere a nivel internacional continuar abogando por la adopción de visiones más amplias sobre la realidad del país en materia de desarrollo. Es decir, más allá de un país de renta media, con el fin de facilitar y desbloquear el acceso a nuevos recursos de forma oportuna. María seguramente va a profundizar sobre esto, pero también en esta altísima gama de diferentes mecanismos y oportunidades de financiamiento que se puede poner en marcha con, digamos, esta visión de la Agenda 2030, también sabemos que el apetito para este tipo de oportunidades está y existe. Esto lo vimos también en una reciente experiencia en México, donde se lanzó un bono con la visión del desarrollo sostenible.
Y claramente, como último, estamos proponiendo que el tema de financiamiento se mantenga dentro de las prioridades nacionales con el fin de determinar los recursos necesarios. Y no solamente para superar estos desafíos socioeconómicos de corto plazo actuales, pero sin perder esta gran vista de mediano a largo plazo que nos propone la Agenda 2030. Aquí termino, Víctor, y espero que no haya sobrepasado el tiempo. Muchas gracias, Inca, por tu excelente presentación. Cumpliste con el tiempo, así que vamos bien con la agenda. Bien, entonces en esta oportunidad vamos a darle paso a María Laura Tinelli. Ella es de Argentina, actualmente asesora senior de mercados de inversión de impacto y líder de compromiso para América Latina de la plataforma SDG Impact. Adelante, María. Muchas gracias, Víctor, y bueno, muchas gracias a la Universidad Católica Madre y Maestra, al TEP, a la Fundación Popular, a la Oficina de la Coordinadora Regional de República Dominicana y al PNUD por esta invitación. Realmente es un placer charlar con ustedes, aunque sea a través de la cámara hoy. Como bien dijo Víctor, yo hoy voy a hablar en nombre de un equipo que funciona dentro del PNUD a nivel global, que se llama SDG Impact. Y también tengo varios otros sombreros que están muy relacionados con todos los temas que se comentaron anteriormente por los distintos ponentes. Soy una especialista en inversión de impacto, trabajo en el Reino Unido, Europa y en América Latina, y de momento me encuentro en Inglaterra, así que les hablo desde aquí, varada por el cierre de fronteras. Voy a compartir la pantalla, un segundito. Y esto después queda a disposición, así que no tienen que tomar nota, no se preocupen, y asimismo queda gran parte del material que está disponible de esta iniciativa del SDG Impact dentro de la página que está incluida al final con los datos. No me voy a detener en por qué es relevante hablar hoy de estos temas, porque mis dos colegas anteriores han hecho una excelente labor en explicar la importancia que tienen los objetivos de desarrollo sostenible en este mundo de reconstrucción de las economías post-COVID. Lo que sí voy a comentar es en relación al universo de la inversión de impacto más específicamente, y la inversión responsable y sostenible, y el impacto que la pandemia ha tenido sobre eso. En parte ha sido comentado desde algunos ángulos por las dos ponencias anteriores, pero la pandemia lo que ha hecho es dar un impulso muy fuerte a algunas áreas de financiamiento incluidas dentro del universo de lo que conocemos como inversiones de impacto o inversiones sostenibles, que eran menos atendidas. Por lo general, la mayor parte del capital había comenzado fluyendo hacia, por ejemplo, lo que eran bonos verdes o todo lo que era financiamiento alineado a distintas temáticas que tenían que ver con lo medioambiental. Y lo que hemos visto a raíz de la pandemia han sido dos efectos. El primero es una movida muy fuerte hacia otro tipo de sectores dentro de lo que hace el universo de las inversiones de impacto y sostenibles, que tienen que ver más con consideraciones sociales. O sea, pasamos a algunos de los otros ODS como pueden ser, por ejemplo, lo que es el acceso a educación de calidad, o lo que es el acceso a trabajo decente y crecimiento económico, todo lo que tiene que ver con invertir con una lente de género o hacia sectores como pymes liderados por mujeres, etc. Entonces, lo primero que vemos es una movida hacia cuestiones que tienen que ver con problemáticas sociales o compañías o fondos o proyectos que buscan resolver algunas de esas problemáticas que quedan también como mapeadas dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Y el segundo efecto que vemos con la pandemia, que es un efecto que se venía ya mapeando y demostrando con un montón de estudios desde grandes centros académicos como puede ser la Universidad de Harvard, que hizo uno de los primeros estudios en la materia, hasta varios informes que realizaron las Big Four, las 4 grandes compañías como Pricewaterhouse, Deloitte, etcétera, y otros como Deutsche Bank, en donde se analiza un montón de data histórica sobre la performance de las compañías que respetan cuestiones medioambientales, sociales y de buen gobierno corporativo versus las que no, y de fondos que invierten en esas compañías versus fondos que no lo hacen.
y cómo las compañías que observan estas cuestiones, que cuidan estas cuestiones, sobre todo en lo que tiene que ver con el cuidado de las personas que trabajan en la compañía, de las comunidades donde operan y del impacto más grande que tienen sobre la sociedad y asimismo sobre el medio ambiente, tenían esta mejor performance. Lo que demuestra el año pasado es que los fondos llamados ETF en algunos casos, Exchange Traded Funds, y otro tipo de fondos que se transan dentro del mercado financiero internacional, catalogados como sustentables, sostenibles, verdes o alineados a cuestiones sociales, han tenido una mejor performance financiera que sus pares que no invertían en este pool de compañías o en este tipo de proyectos. Y esto lo que muestra es que ya no es más una tendencia, ya no es más algo lindo que hay que tener en el portafolio, sino que con datos muy concretos, hoy se observa que invertir con esta lógica, invertir alineándonos a cuestiones ASG o alineándonos a los ODS, otorga a esos inversores una mayor performance financiera. Entonces lo que vimos durante todo el año pasado y seguramente vamos a volver a ver en este es una atracción mayor de capital internacional, que en el 2019 eran 715.000 millones de dólares invertidos con lógica de inversión de impacto. Va a haber un mayor flujo de caja hacia este tipo de inversiones, y esto lo que presenta es una oportunidad y a la vez un desafío de poder prepararse y presentar proyectos que sean viables de recibir inversión de la mejor manera posible, en el menor tiempo posible, porque esos países y esos sectores que puedan proveer esto al mercado van a encontrar una avidez de los inversores de encontrar este tipo de proyectos. Lo cual me da un lindo pie a hablar de por qué existe este equipo que se llama SDG Impact dentro del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y por qué el PNUD está muy involucrado de momento en tratar de resolver el gap que bien describía Inka, existe en lo que hace al financiamiento para alcanzar los ODS y el financiamiento ligado a cuestiones sostenibles y de desarrollo. Entonces, hoy por hoy lo que vemos en el mercado, y lo veníamos observando a lo largo de los años, es que hay un interés genuino de parte de la comunidad, tanto inversora como del sector privado, en alinearse a los ODS o en empezar a utilizarlos como un alfabeto o una manera de comunicar el impacto que están teniendo o qué están haciendo en términos de sustentabilidad, pero lo que vemos es que había muy poco rigor entre lo que se dice y lo que en realidad se hace, y esto que hoy conocemos en la jerga como el rainbow washing, ¿no? El copio y pego múltiples ODS dentro de un reporte de sustentabilidad. No hay nadie que esté chequeando, salvo que se certifiquen bajo ciertos estándares como el Global Reporting Initiative, qué es lo que verdaderamente ese fondo o esa compañía está haciendo en relación a los ODS, y lo que esto hizo es que se empezara a descreer de la veracidad de parte de la información que se reportaba, y por otro lado, que no existiera información fidedigna para poder realmente identificar cuál es el gap de financiamiento, para identificar quiénes están invirtiendo en cuáles sectores, y para entender qué es lo que como comunidad global y más allá del sector financiero y el sector corporativo debiéramos estar haciendo para justamente invertir ese capital que se necesita para alcanzar los objetivos que nos propusimos alcanzar. Entonces, a modo de ejemplo, en uno de los informes que lanzó la compañía PricewaterhouseCoopers en el 2019, ellos mapean que el 72% de las empresas que ellos relevaron mencionan a los ODS dentro de sus reportes, tanto de sustentabilidad como reportes integrados y demás, pero tan solo el 1% de esas compañías están informando con datos cuantitativos que son fehacientes el verdadero impacto que están teniendo versus esos ODS. Y por eso el PNUD, como el alma mater o como la casa donde viven los objetivos de desarrollo sostenible, toma acción en la materia para resolver principalmente 3 problemas o 3 gaps que se ven en el mercado.
en relación a, por un lado, la utilización de los objetivos de desarrollo sostenible como guía, como meta y como camino al que todos estamos tratando de llegar, pero por otro lado, para resolver algunas ineficiencias que tenía el mercado y unas faltas de información que tenía el mercado, justamente para ayudar a estos actores del mercado, tanto financiero como corporativo, a caminar en la misma línea y a resolver el gap de financiamiento que se identifica. Entonces, el SDG Impact nace con la misión de ofrecerle al sector corporativo y financiero, al sector privado, las herramientas que necesita para poder implementar mejores prácticas, por un lado, en cuanto a cómo utiliza los ODS como marco para diseñar estrategias, para compartir aprendizajes, para transparentar los resultados que está obteniendo. Por otro lado, qué herramientas le otorga al mercado para que esos inversores que tienen este apetito de invertir con esta lógica encuentren esas inversiones en los distintos países, en los sectores que les interesan, con los niveles de riesgo o tasas de retorno que están buscando. Y por otro lado, le da al mercado algo que el mercado venía pidiendo y que para lo cual muchas veces me han contratado, que es un poco identificar cuáles son esas herramientas y capacitar al mercado en cómo utilizarlas. Porque la idea es que de aquí a 10 años más no estemos todavía hablando de qué quiere decir utilizar, no sé, un reporte que incorpore adecuadamente datos para alinear ODS, o qué quiere decir inversión de impacto, sino que esto sea parte de la norma de cómo se hacen las cosas tanto en el sector corporativo como en el sector financiero, y en cómo se reporte y en cómo se desarrolla una estrategia tanto financiera como de desarrollo corporativo. Entonces, el SDG Impact nace con esta impronta, vive dentro del PNUD, pero permea y trabaja con muchas otras de las agencias que componen el sistema de Naciones Unidas. Entonces, por un lado, el SDG Impact está tratando de apoyar al sector privado a que pueda invertir en los ODS a través de encontrar o permitirle a aquellos inversores que están buscando colocar capital con esta lógica, el encontrar y el discernir en cuáles son esos proyectos o esas compañías o esos fondos de inversión que realmente están seleccionando dentro de ese portafolio, compañías que están verdaderamente alineadas a los objetivos de desarrollo sostenible y que están reportando de manera correcta, o si es en una compañía, qué compañías están como haciendo un buen trabajo en la materia. Entonces le permite contar con información un poco más fidedigna, un poco más auténtica de qué es lo que realmente está haciendo ese fondo, esa compañía, ese banco o ese producto financiero en materia ODS. Por otro lado, le permite acceder a información de mercado, a inteligencia de mercado sobre dónde están esas oportunidades. Y ahora vamos a hablar un poco de eso. Y por otro lado, le permite comunicar e identificar y relacionarse con pares y capacitarse para poder llevar esta conversación adelante y para poder elevar la vara en lo que hace no solo a las inversiones que realiza, sino también a cómo está comunicando el efecto que está teniendo sobre la Agenda 2030. Entonces, esto se desarrolla, o el SDG Impact tiene como 3 grandes líneas de trabajo, o 3 grandes productos. El primero tiene que ver con los estándares ODS. Los estándares ODS, de los que vamos a hablar ahora, son una serie de estándares de buena práctica, no es un estándar de performance, es un estándar de buena práctica sobre cómo se pueden incorporar los objetivos de desarrollo sostenible en toda la cadena que va desde la estrategia hasta el governance de una organización, ya sea esto un fondo, una compañía o un emisor de un bono. Por otro lado, brinda un sello de mejores prácticas, un sello de garantía de que ese usuario de los estándares los usó correctamente y que entonces ese inversor que está en el mercado buscando oportunidades puede encontrar fácilmente cuáles son estos actores que cumplieron con los estándares correctamente y poder seleccionar e invertir en ellos. Y por último, brinda de manera gratuita al mercado la capacitación que necesita para poder utilizar las herramientas que brindan los estándares, ya que estos vienen con una guía de mejores prácticas y una caja de herramientas para poder implementarlos. Segunda gran área de trabajo tiene que ver con la inteligencia de mercado, y estos son los mapas de inversión ODS,
República Dominicana ya estaba muy avanzado en la materia, no en un mapa ODS desde el SDG Impact. De hecho, en República Dominicana, cuando nos conocimos con el equipo, han sido muy pioneros y han avanzado con el desarrollo de un mapa local que precedió a esta iniciativa del PNUD, un poco viendo las mismas quizás necesidades del mercado que a nivel global el PNUD estaba observando y desarrollando a través del SDG Impact. Y por último, la facilitación del impacto, y es fomentar esta estandarización de la información que se le entrega al mercado y que se le entrega al sistema de Naciones Unidas para justamente desarrollar mejores políticas y mejores proyectos que estén basados en la evidencia para poder estandarizar y facilitar la conversación entre inversores y que puedan seleccionar aquellos fondos o compañías que realmente hablan el mismo idioma o que están cumplimentando con ciertos estándares de buena práctica. Y por último, todo lo que comentábamos recién en cuanto a capacitación, que para el trabajo que realiza el SDG Impact tiene como 3 grandes nodos. Una es la capacitación del mercado, que va a estar accesible para todos de manera gratuita en la segunda mitad de este año. Otra es la capacitación que ofrecen a las oficinas locales de PNUD y de otras agencias de ONU para que puedan apoyar a los actores locales a incorporar estos estándares. Y por último, son la facilitación que hacen de tareas de incidencia más a nivel política pública o a nivel política internacional para el empuje que se le está dando a la utilización de los estándares y lo que proponen, ¿no? Entonces voy a arrancar a hablar un poco de estos productos de inteligencia de mercado que van a estar alojados dentro de una plataforma online que va a ser abierta, a la que van a poder acceder inversores de distintas partes del mundo, que básicamente analiza las áreas y oportunidades de inversión que presenta un país, alineando esas oportunidades de inversión con la agenda ODS, la Agenda 2030, que ese país a nivel nacional identificó como lo más relevante a desarrollar en el plazo que tenemos para alcanzar los ODS en el país en cuestión. Por otro lado, va a identificar dentro de esas prioridades a nivel nacional, algunas son invertibles y otras son atendibles por el gobierno u otros actores, pero dentro de esas prioridades va a identificar cuáles son invertibles, cuáles son esas prioridades alineadas a la agenda nacional y alineadas a la agenda ODS, que son oportunidades que representan oportunidades de inversión. Cuáles son los factores habilitantes, o sea, cuáles son las oportunidades que presentan esos sectores y cuáles son los riesgos, qué nivel de riesgo estaría tomando un inversor si invierte en tales o cuáles sectores, cuáles son los modelos de negocio, los casos de inversión, las oportunidades que presenta ese país en particular, alineado a la agenda nacional, a las oportunidades de inversión y a los distintos sectores que plantea esa economía, y por último va a depurar las áreas y oportunidades de inversión. Esta plataforma va a ser actualizada de manera rutinaria y estaría disponible a partir de casi fin de este año. Se espera que ya esté disponible una versión que contenga ya la información de los 25 países en donde este mapa ODS se desarrolló, a modo de, no de ejemplo solamente, sino para que se pueda empezar a utilizar, y también para que otros países que al verlo en la práctica puedan decidir ir adelante con ello. Esto es un mock, como dicen en la jerga, de lo que hace la plataforma online. Las últimas versiones que yo vi de la misma, que no están disponibles todavía, es bastante didáctica y bastante fácil de seguir para un usuario, mismo si está informado o no tan informado. Entonces, esto es el primer producto que el SDG Impact pone a disposición de todos. El segundo tiene que ver con los estándares de gestión y de medición de impacto. O sea, más que medición es la gestión y el hacer transparente el impacto alineado a los ODS que tanto compañías como fondos como emisores de bonos tienen sobre los ODS. Estos estándares de buena práctica
vienen acompañados de una certificación, como comentábamos recién, que está siendo desarrollada y va a estar lista para la segunda mitad del año. Todos estos procesos, el desarrollo de estándares que sean globalmente aceptados y el desarrollo de un sello de mejores prácticas, etcétera, toman tiempo. Cada consulta pública, solo para ponerlo en perspectiva, la primera consulta pública tiene que ser de 60 días, la segunda de 30 días y una tercera consulta pública de 30 días antes de poder sacar un estándar al mercado. Y lo mismo ocurre con un sello y una garantía como la que está desarrollando SDG Impact, requiere de múltiples aprobaciones de diferentes actores de mercado y toman tiempo en desarrollarse. Por eso llevan más de 2 años en proceso, pero ya están saliendo al mercado 2 de los 3 estándares. Entonces, la manera en que están, la lógica que corre detrás, o la manera en que está estructurada la lógica de los estándares ODS, tiene que ver, si se acuerdan, primero en tratar de resolver este problema de que un gran número de compañías y actores del sector financiero reportan utilizando ODS, pero solo un 1% está usando datos reales o concretos, mejor dicho, sobre cómo realmente está alineando su estrategia o su acción a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, el estándar es útil tanto para los emisores de bonos temáticos, los bonos verdes, los bonos sociales, los bonos sostenibles, los bonos alineados a ODS, los bonos de género. Es también útil para los gerentes, los gestores de fondos de capital privado y capital emprendedor, y es relevante para las empresas. Les permite a los usuarios de los estándares identificar primero, en un esquema de gap análisis, ¿no? ¿Cuáles son las fortalezas, cuáles son las oportunidades que presenta su fondo o su bono o su empresa para mejorar la práctica hacia el mejor gerenciamiento del impacto que están teniendo en materia ODS? Por otro lado, le va a permitir como comunicar de manera correcta y transparentar de manera correcta el impacto que verdaderamente está teniendo alineado a los ODS, y le va a permitir desarrollar estrategias de crecimiento o de desarrollo de un fondo o de emisión de un bono que estén verdaderamente alineados a la Agenda 2030, diferenciándose de esta manera de pares dentro del mercado. A los inversores lo que le permite es filtrar y seleccionar aquellos fondos o aquellos bonos en donde pueden invertir, o aquellas empresas en donde quieren invertir que realmente estén alineados de manera concreta a los objetivos de desarrollo sostenible y que lo estén comunicando como bajo los estándares de buenas prácticas. Por otro lado, es útil para lo que son los asesores y consultores que se contratan tradicionalmente en el mercado, o los analistas que operan dentro del mercado. Les permite comparar fácilmente 2 compañías en las que quizás están pensando invertir con información que está estandarizada. Entonces, esto viene a tratar de hablarle y responder distintos gaps de mercado que se identificaron en diferentes públicos. Los estándares de ODS, para tanto los que son para empresas como los que son para bonos y emisiones de bonos, como para los que son para fondos de capital privado y capital emprendedor, no vienen a reemplazar lo que ya existe ni vienen a reinventar la rueda. Buscan resolver una pieza de mercado que faltaba y que se identificó como un desafío que no estaba todavía cubierto en el mercado. Entonces, congregan y aunan la información y toda la buena práctica que ya brindan al mercado los principios de alto nivel, principios como principios rectores que se han utilizado para el desarrollo de estos estándares, como los derechos humanos o los principios de la IFC o los principios de la OCDE, distintos sets de principios que operan hoy en el mercado, tanto para el sector financiero como para el sector corporativo, como principios que utilizan los gobiernos para el desarrollo de distintos instrumentos de financiamiento o de distintos programas, están considerados y son uno de los ejes y de las vértebras de la columna vertebral que conforman este set de estándares ODS. Por otro lado,
está todo lo que el mercado ya ofrece en cuanto a maneras de reportar, informes sobre el impacto que los distintos actores del mercado están teniendo dentro de cuestiones sociales o medioambientales, por ejemplo, el GRI, el Global Reporting Initiative, el reporte integrado, los reportes que exige el Banco Interamericano de Desarrollo, los reportes y mejores prácticas que ya implementa las Naciones Unidas. Entonces, toma del mercado esas mejores prácticas y esas herramientas que ya existen para todo lo que tiene que ver con cómo se transparenta la información, cómo se reporta esa información. Y por último, utiliza información que ya está disponible en el mercado para hacer el benchmark, ¿no? Para poder conectar las prácticas que ya están como muy establecidas en el mercado, la información que ya se tiene de las compañías que operan en el mercado o de los fondos que operan en el mercado, y utiliza eso como una base también para informar qué quiere decir aplicar una mejor práctica a la hora de desarrollar una estrategia, comunicarla, transparentarla, etc. Ahí está. Todos los estándares, no importa si ustedes miran los estándares para empresas o los estándares para bonos o los estándares para fondos de capital privado o capital emprendedor, se rigen bajo esta misma lógica, ¿no? Por un lado, van a trabajar sobre todo lo que es la gobernanza o el buen gobierno corporativo de ese emisor o fondo o compañía. O sea, va a integrar o van a sugerir la integración de cómo ese actor de mercado está incorporando su agenda de sustentabilidad o agenda ODS desde la base que es, hay un buy-in de los principales tomadores de decisión en esa corporación, hay un equipo asignado para esto, hay permeabilidad en la toma de decisiones en donde estas temáticas son consideradas y cómo. Entonces, esa es la base para que ocurra todo lo demás. Sin ese compromiso de los actores y de la estructura que soporta las acciones de esa organización, es muy difícil seguir adelante. Por otro lado, va a trabajar sobre todo lo que es el gerenciamiento del impacto. Ya en el mundo, y ahora vamos a explicar un poco por qué no se habla tanto de medición y reporte de impacto, sino que se habla sobre cómo se gerencia el impacto de una compañía o de un fondo o de un actor de mercado. Y esto tiene una connotación de mucha mayor profundidad, ¿no? No es solo el reporte y medición, es cómo ese actor de mercado va a incorporar esto desde su estrategia hasta cómo al final transparenta y comunica el impacto que está teniendo, que puede ser positivo o negativo. Por otro lado, cómo va a comunicar, cómo va a transparentar y a medir ese impacto y qué herramientas va a estar utilizando y cómo, si no tiene algunas de estas herramientas, las va a ir incorporando a lo largo del tiempo. Y por último, cómo va a brindar estos datos al mercado para que sean comparables contra esos benchmarks que mencionábamos recién. Los estándares de ODS para los distintos rubros, bonos, fondos o empresas, se rigen todos o tienen todos por detrás 4 grandes nodos o 4 elementos de diseño básicos. El primero, por supuesto, los objetivos de desarrollo sostenible junto con todos sus indicadores. Por otro lado, el Impact Management Project, que es un marco teórico desarrollado hace unos años por este equipo que operaba, mejor dicho, en el comienzo dentro de Bridges Fund Management, que es uno de los fondos de impacto más relevantes que tiene el Reino Unido, y que básicamente habla de esta idea de que hay que gerenciar el impacto, de que todos tenemos impacto positivo y negativo, y que la manera de hablar de impacto no es hablar de medición y reportes, sino que es hablar de cómo gerenciamos desde la concepción de una compañía o de un fondo o de un bono, cómo queremos alcanzar el impacto que nos proponemos y cómo queremos gerenciarlo básicamente. Por otro lado, están co-construidos con los actores de mercado estos periodos de consulta que yo comentaba recién, que son múltiples para cada estándar y para el proceso de desarrollo de este sello de calidad, están co-construidos con los actores que después los van a utilizar en el mercado. Y por último, la interoperabilidad de
estos estándares con los otros estándares de buena práctica, principios y herramientas que ya tiene a disposición el mercado. Bajo toda esta lógica permea la idea de materialidad. Cualquier cosa que se reporte y que se utilice como parámetro para aplicar los estándares tiene esta concepción de que tiene que ser relevante para lo que hace ese actor de mercado, ¿no? Tiene que ser material para esa compañía o ese fondo o ese bono, ¿no? Entonces, muy rápidamente, como comentábamos recién, estos 4 grandes nodos bajo los cuales se estructuran los estándares ya tienen incorporados dentro de su lógica y dentro de los criterios que están presentando una serie de principios como que están aportados al mercado por distintos actores muy relevantes, como pueden ser el Sistema de Naciones Unidas en general, la organización de la OCDE, iniciativas como el GRI, como SASB, como la taxonomía de sustentabilidad en Europa hoy en día. Todos estos criterios ya están incorporados dentro de estas recomendaciones de buena práctica, y por otro lado, todas las herramientas que hoy ya tiene a disposición el mercado, no importa si son para empresas o para fondos o para el sector financiero, están también incorporadas dentro de las sugerencias que realizan los estándares a los distintos actores de mercado. En cuanto a la lógica que permea por detrás de los estándares, y cuando los vean van a ver que estas preguntas para algunos van a ser muy ya como conocidas y para otros pueden ser algo foráneas, tienen que ver con esta lógica y esta teoría que propone el Impact Management Project, que se llama el ABC de este gerenciamiento del impacto. La A es porque en esta concepción de que todo lo que hacemos tiene un impacto, hay que actuar para evitar los daños que restan al impacto que se quiere lograr, ¿no? Por otro lado, la B es qué acciones está tomando ese actor de mercado para beneficiar el alcance del impacto que quiere lograr, y la C tiene que ver con cómo contribuye ese actor de mercado al avance del impacto que quiere ver y de los objetivos de desarrollo sostenible que están más alineados y son más materiales para su acción. Entonces, lo que brinda el IMP es un lenguaje y una lógica de entendimiento que es compartida, tanto para un actor que puede estar operando en República Dominicana como para uno que puede estar en Alemania y así sucesivamente. Permite que la información no se recolecte y se informe una vez al año, sino que es un proceso constante de gerenciar ese impacto, cómo se gerencia la performance de esa compañía o ese fondo, y permite tener como claridad sobre qué información tengo y qué información me falta. Básicamente la lógica del Impact Management Project, que corre por detrás de todos los estándares, responde a 5 preguntas. La primera es el qué resultado quiero ver que ocurra o está ocurriendo, para quiénes quiero ver que ocurra ese resultado, y esto puede ser comunidad, sociedad o medio ambiente. Cuánto de ese cambio ocurre gracias a mi contribución, y qué contribución estoy teniendo o no a ese cambio que quiero ver que ocurra en el área que me es material. Y por último, qué riesgo tengo de que ese impacto sea o diferente al esperado o no alcanzarlo directamente. Cada set de estándares trae como 4 bloques de herramientas o de información. El primero son los estándares en sí mismos. El segundo son los indicadores de práctica que están bajo cada estándar, que guían al usuario en cómo implementarlo ya sea que es una empresa o un emisor de bono o un fondo. Por otro lado, brinda una orientación basada en evidencia y basada en casos de estudio concretos, en cómo otros lo han bajado a la práctica. Y por último, brinda una caja de herramientas y recursos que están a disposición y que ya están filtrados, o sea que ya han sido depurado el mercado de cuáles son las herramientas que son más pertinentes para cada tipo de usuario, para la implementación de estos estándares, y como decíamos antes, la capacitación y orientación del mercado que se pone a disposición y de manera gratuita. María, 3 minutos nos quedan. Perfecto. Ya igual va cerrando. Una cosa que tiene que quedar en claro sobre los estándares, como decía al principio, es
cuando los vean es que no son estándares de performance, no van a medir la performance del usuario. Lo que van a garantizar es la mejor práctica, es que ese usuario implementó las mejores prácticas. Lo segundo que tienen que tener en cuenta, y en relación esto también al sello de garantía, ¿no? a esta garantía de que ese usuario implementó correctamente los estándares, es primero no es sobre performance, es sobre la práctica de incorporación de las mejores prácticas, valga la redundancia, en todo el proceso de ese usuario en la implementación de los estándares. Lo segundo es que no tiene que tener todo perfecto desde el día 1 para recibir ese sello, sino que lo que tiene que demostrar es un compromiso inicial, cierta línea de base inicial, y tiene que poder demostrar el progreso a medida que avanza en la implementación de la actividad que se propone, ya sea que emitió un bono, es una compañía o es un fondo. Entonces, cómo ese usuario de los estándares va progresando en la incorporación de estas mejores prácticas dentro de su quehacer cotidiano, dentro de su estrategia, dentro de cómo lo implementa y dentro de cómo transparenta los datos y los comunica. El sello de garantía, que es lo que yo les comentaba, se está desarrollando y va a estar disponible en la segunda mitad del año, es lo que viene a terminar como completar la entrega de productos que el SDG Impact pone a disposición del mercado en su totalidad. Los estándares los pueden encontrar en este link que después compartimos con ustedes. Como les decía, hay 3 sets de estándares, en el caso de los estándares de Private Equity y los estándares para bonos. Los bonos pueden ser temáticos o algunos otros que no están definidos bajo estándares de ICMA, como puede ser un bono de género o un bono ODS. Y en el caso de las empresas, los estándares están en una versión no final todavía y están ahora, va a comenzar el segundo periodo de consulta pública en el que van a ser invitados a través de la oficina local de República Dominicana a participar. Todas las empresas que quieran participar en este último estadio del periodo de consulta son más que bienvenidas. Con esto dejo hasta aquí y les agradezco muchísimo el que me hayan escuchado. Perdón si hablé un poco por todos lados, es un poco tarde para mí y creo que la cabeza no funciona tan bien como a la mañana, pero a disposición para responder preguntas. No, muchas gracias María, de verdad, por tu elocuente participación en este panel. Realmente tú nos has dado buenas nuevas, sobre todo para aquellas empresas que están interesadas, sobre todo en tener ya ese sello de SDG, como tú decías, a mediados de año vamos a tener mucho más noticias y es un gran hito para el cumplimiento de la Agenda 2030. Entonces, a continuación vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Invitamos a los participantes de este panel a que puedan escribirla por el mecanismo de preguntas y respuestas o por el chat. A continuación tenemos ya algunas preguntas. La primera, en esta ocasión, se la dirijo para que quien guste, bueno, pues la pueda responder. ¿Cómo podemos adaptar las estrategias de los inversionistas para lograr impactos sociales y ambientales más allá del resultado financiero? ¿Quién se anima? Bueno, ya veo que aunque la cabeza no funcione tan bien, María Laura, fantástica presentación porque realmente clavadísimo. Pero yo creo que tal vez para romper el hielo, para responder a esta pregunta, yo creo que es justamente de qué se trata aquí, que no es un trade-off entre el retorno económico y el retorno social, ambiental, en línea de lo que es Agenda 2030, sino más allá de, digamos, acciones de responsabilidad social, corporativa, buscar las formas como se puede transferir y transformar las estrategias de negocios de las empresas, por ejemplo, hacia estas oportunidades ganar-ganar. Esto ha sido justamente la línea de trabajo, lo que hemos estado impulsando en el país y donde queremos alinearnos ahora con esta última puntería a nivel global, lo que María Laura nos presentó en cuanto a SDG Impact. Pero ahí, María Laura y Mildred, si quieren complementar. Yo
Bueno, María, adelante, que eres la invitada. Mildred, por favor, dale vos. Yo solamente quería comentar algo muy breve y creo que hay muchos espacios de oportunidad de evaluar. Ustedes saben que en muchas ocasiones el tema de los mercados y flujos de capital operan en un marco muy a corto plazo, lo que lleva a que no haya un rendimiento de sostenibilidad, tomando en cuenta los temas de inclusión, los temas de el enfoque de género, el enfoque de muchos temas más que al final del día son derechos. Entonces, hay un rol importantísimo de la inversión privada a entender que no es algo que está exento del sector privado a considerar y a posicionar al centro de sus acciones, sino que es fundamental por el impacto que tienen las inversiones que están haciendo sobre el tejido social y el tejido, ¿no?, de las personas. Entonces, hay ejemplos muy buenos de PNUD, por ejemplo, con el sello de igualdad de género, donde si bien son espacios de inversión determinado sector privado, donde pueden evaluar, hacer una revisión interna de cómo están teniendo una mirada hacia esos enfoques de inclusión de género, el tema de discapacidad y otros temas más, ¿por qué no? O sea, hay toda una batería de oportunidades a repensar cómo incluir a personas y poblaciones que no están siendo consideradas en estos procesos y cómo el tú incluir a estos grupos significa también tener un espacio de entrada mucho mayor a otras poblaciones que tal vez no estamos considerando en nuestros mecanismos o pensamientos de inversión. Obviamente aquí también hay un tema de incentivos, es decir, yo creo que desde ahí ya un poco la parte legislativa es una revisión que se puede hacer también de cuáles son los espacios legislativos que reflejan incentivos para la inversión en estos temas, por ejemplo, de mecanismos limpios, o si también eso se ve en la ley de discapacidad de la República Dominicana, por ejemplo, donde se motiva a la contratación de un 5% del personal dirigido a personas con discapacidad. Entonces, son como esa revisión también legislativa que creo que alimenta bastante el debate y que puede seguir. Ahí pues lo dejo. Gracias, Mildred. María. Sí, hay varias estrategias para incorporar el temas de impacto social y medioambiental dentro de una estrategia de inversión. Quizás hay como un gradiente, ¿no?, de cómo se incorporan estas estrategias o estas herramientas. A mí me gusta siempre explicarlo en torno a lo que se llama el espectro de capital. La primera pregunta que un inversionista se tiene que hacer es ¿qué tipo de inversor es? ¿Es un inversor al que le interesa solo el retorno financiero? Claramente por la pregunta no, hay un interés en el impacto social y medioambiental, entonces pasa ya a un estadio más, que son los inversores que son considerados como responsables. Un inversor responsable, y acá viene la primera estrategia, va a mirar las inversiones en términos del riesgo y el retorno, va a aplicar una lente que se llama ASG, va a aplicar una lente de consideraciones medioambientales, sociales y de buen gobierno corporativo, a cómo ese inversor va a seleccionar del mercado compañías o productos de inversión y qué riesgo le representa el no considerar cuestiones ASG. O sea, por ejemplo, un ejemplo bien concreto, a los inversores que invirtieron en BP antes del desastre del Golfo de México, el desastre del Golfo de México, que fue un problema de la G, buen gobierno corporativo, buen control sobre las operaciones, y de la A, todo el tema medioambiental, le causó un riesgo porque tuvo una pérdida en el valor accionario. Entonces, la primera estrategia a utilizar es aplicar un screening con una mirada de riesgo y retorno en cuestiones ASG. La segunda, si ya se quieren mover un pasito más en la incorporación de estos criterios como medioambientales y de impacto medioambiental y social, tiene que ver con no solo hacer un screening negativo, o sea, sacar compañías o no elegir compañías u opciones de inversión dentro del portafolio que presenten este riesgo ESG, es elegir las que son mejores en su clase. Entonces, es elegir dentro del universo de compañías o productos de inversión disponibles aquellos que tengan las mejores credenciales ESG.
Para poder hacer esto, la herramienta más sencilla que tiene un inversor es desarrollar una lista de exclusiones. Ese es el paso 1, es decir, no voy a invertir en tales o cuales sectores o en tales, por ejemplo, pornografía infantil o municiones o armas, cluster bombs, etcétera. Si miran cualquiera de los grandes fondos internacionales, sobre todo los multilaterales, tienen una lista de exclusión y eso es por lo general un buen primer paso. Y de ahí ya pasando a lo que es una inversión de impacto o un inversor que alinea a una estructura más como la que propone la Agenda 2030, es un inversor que va a pasar de 2 dimensiones a 3, del riesgo-retorno, mirando consideraciones ESG, a riesgo, retorno e impacto. ¿Qué quiere decir esto? Que ese inversor va a buscar de manera intencional generar un impacto positivo sobre las cuestiones que para ese inversor son materiales, para lo que le interesa, si es sobre el medio ambiente, si es sobre la sociedad, si es sobre ambos. Va además a mitigar los impactos negativos que está teniendo y en esta consideración de impacto, la otra variante es que tiene que haber una intencionalidad y por otro lado un compromiso de reportar el impacto que está teniendo. Ahí los estándares ODS cumplen un rol fundamental en ayudar a esos inversores a incorporar estas mejores prácticas de cómo baja esta concepción de riesgo, retorno e impacto a su cartera. Muchas gracias, María. Tenemos Hola, Víctor. Yo quiero hacer una pregunta a María Laura, porque otro día lo conversamos, si me permiten. Porque el apetito, no solamente el apetito de oportunidades de inversión con la dimensión de impacto, María Laura, lo que hablamos otro día, realmente está creciente incluso en tiempos de pandemia. Entonces, yo creo que esto es la gran oportunidad aquí en términos de financiamiento. Totalmente, hoy hay un crecimiento, estamos todos esperando que salga el próximo reporte del Global Impact Investment Network, que es quien saca la foto todos los años de cómo crece el mercado. Lo que les puedo decir que el mercado en los últimos 5 años previos a la pandemia venía creciendo a un ritmo del 17% anual, salvo América Latina, que crecía a un ritmo del 21% anual. Y esto es algo bastante paradigmático, porque hay muy pocas clases de activos, digamos, que crecen a esa velocidad. Lo que pasó con la pandemia es que el año pasado hubo un incremento muy notable de lo que son los inversores interesados en cuestiones sociales, no solo medioambientales, que era como el gran caballo de Troya por donde entraban, ¿no? Muchos de estos inversores al sector de inversión de impacto o inversión sustentable, sino que ya hay un foco fuerte dentro de mirar cuestiones sociales. Entonces, lo que hay hoy, uno de los problemas que tiene el mercado de inversión responsable, de inversión de impacto a nivel global, es que hay muchos inversores buscando y hay poco pipeline, hay pocas oportunidades de inversión viables. Entonces, para un país que tiene una economía abierta al mundo y que es estable como República Dominicana y que puede ser un buen destino de estos fondos, lo importante es posicionarse rápidamente en ese mercado para poder atraer este flujo de inversión que está disponible. Muy bien, muchas gracias, María, de verdad, muy atinado. Bueno, soy la Bautista, pregunta, después de la pandemia, ¿cuál será lo prioritario para continuar con el desarrollo? Inga, no sé si quieres iniciar. Después de la pandemia, ¿Cuál será lo prioritario para el desarrollo? Mira, yo creo que aquí es bueno retomar la narrativa, lo que estamos repitiendo antes y durante y probablemente después de la pandemia para América Latina y el Caribe. Que a pesar que América Latina y el Caribe, varios de los países han crecido, han alcanzado una categoría de ingreso medio alto, no se han consolidado como unas sociedades de clase media debido a las brechas existentes en términos de equidad, productividad, resiliencia y, por supuesto, los desafíos en cuanto a tienen en la gobernabilidad. Yo creo que podemos estar muy de acuerdo que la pandemia ha puesto muy en evidencia la relevancia de esta narrativa. Entonces, ¿cuál va a ser prioritario para continuar con el desarrollo? Esto lo dice Mildred muy bien, nuestra respuesta, nuestro marco de Naciones Unidas para respuesta y recuperación. No tenemos que devolver donde estuvimos.
tenemos que mirar hacia el futuro y recuperar mejor, poniendo sostenibilidad y equidad muy al centro de la acción. Y luego podemos hacer otra conferencia sobre este tema. Muchas gracias, Inka. Yo quizás agregaría solamente una tendencia que veo muy fuerte, que quizás nace más en mercados europeos, pero ahora con la nueva administración americana también permea con fuerza en Estados Unidos e inevitablemente llega a América Latina, que es esta idea que recién Inka mencionaba del Build Back Better, ¿no? El reconstruir mejor de los problemas que teníamos antes de la pandemia, y esta idea del New Green Deal, que cuando se habla de Green Deal, hoy en día se entiende que no es solo lo verde, es también toda esta consideración de equidad en el acceso, equidad social, en el acceso a oportunidades, en el acceso a servicios esenciales, en el acceso desde algo tan sencillo como una vacuna hasta cosas mucho más complicadas y de largo plazo. Entonces, todos los procesos de reconstrucción de economías y de gran inversión, la semana pasada anuncia Biden 3 trillones de dólares para invertir en bueno, ese tipo de inversiones ya no se hacen como, bueno, invertimos en ciertos sectores de la economía sin importar demasiado si es oil and gas o qué para reactivar la economía, sino que hay toda una concepción de acceso, de equidad y que tiene que ser medioambientalmente sustentable, que es muy importante y que también va a posicionarlos para atraer ese capital. Muchas gracias, María. Bueno, tenemos muchísimas preguntas, pero lamentablemente por un tema de tiempo tengo que ceder la palabra a Rafael Berigüete, nuestro coordinador del curso de Alianza Público-Privada para el Desarrollo. Rafael. Hola, Rafael. Ya, aquí lo tenemos. Está en mute, Rafael. Sí, decir muchísimas gracias tanto a Inka como a Mildred y María Laura por estas presentaciones que hemos tenido la tarde de hoy, que de verdad han sido muy edificantes para todos nosotros y que nos muestran la profundidad y complejidad de los desafíos que tenemos cuando promovemos una agenda de desarrollo inclusivo, sostenible y resiliente, y también que nos pone o nos manda a hacer tareas, o sea, nos manda a ver que hay mucho más, que tenemos que dedicarnos a profundizar, ver que son muchos instrumentos diferentes, que pueden tener objetivos y orientaciones diferentes, pero sí están considerados o construidos en torno a una idea común, que es la promoción de una agenda de desarrollo cada vez más sostenible. Quería hacer un cierre conceptual más amplio, pero solamente voy a decir que hay uno de los participantes que ha hecho una pregunta que me ha llamado mucho la atención. Él dice, o ella dice, después de la pandemia, ¿qué será lo prioritario para continuar con el desarrollo? Yo quisiera decirles, para cerrar, que lo prioritario va a ser lo que era antes de la pandemia, que es simple y llanamente que no dejemos a nadie atrás. Mientras tengamos eso como pensamiento, que lo podamos integrar a nuestros esquemas de trabajo, a nuestros procesos institucionales y empresariales, yo estoy convencido de que la agenda de desarrollo podrá seguir. Y ya quedará en las manos y responsabilidad de cada uno de nosotros aportar un su granito de arena para que esa agenda continúe. A todos decirles de nuevo muchísimas gracias por participar. En el nombre de los organizadores de este panel y muy especialmente las instituciones que conforman la Cátedra de Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad Alejandro E. Grullón E. de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con el apoyo de la Fundación Popular, los demás entidades que están apoyando nuestro curso de especialización en alianza público-privada, y muy especialmente a todos los colegas del sistema de Naciones Unidas que ha sido maravillosamente representado hoy en la figura de Inka, de Mildred y de María Laura, sobre todo del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el sistema de Naciones Unidas aquí en nuestro país. Muchísimas gracias a todos los participantes
Les enviaremos por correo los materiales y las presentaciones y les deseamos a todos una muy feliz tarde. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Un enorme gusto. Cuenten con Igual. nosotros. Ok. Feliz tarde. Chao. Gracias, Chao. María Laura. Gracias a todos. Gracias, Gracias. María, un placer. Hasta luego. Bye bye. Gracias. Bye.